Jorge Martín nació en San Sebastián de los Reyes en 1998. De familia humilde, siempre vivió la pasión por las dos ruedas y a los 6 años su padre le regalaría su primera minimoto y prendería la mecha de su carrera. Debuta en 2012 en la Rookies Cup, consiguiendo su campeonato en su segundo año y siendo el primer español en ganarla en 2014. Lo conocí justo antes de proclamarse campeón y recuerdo que cuando me lo presentó mi manager de entonces, Albert Valera, ya me llamó la atención su naturalidad al hablar siendo tan joven. Con 16 años da el salto al Campeonato del Mundo en la categoría de Moto 3 a las órdenes de Jorge Martínez Aspar y compartiendo equipo con Bagnaia. Ya en 2017, tras 2 años luchando con una mecánica inferior, pasó a defender los colores de la escudería de Fausto Gresini en Moto 3, alcanzando 9 pole positions y consiguiendo el récord de la categoría. Tan solo una temporada después se proclamaría campeón del mundo con Honda, superando su propio récord con 11 pole positions. En 2019 llegaría a Moto 2 con el Red Bull KTM Ajo. Sus inicios no fueron fáciles, pero Jorge fue mejorando en resultados a lo largo de la temporada, dando un gran salto de rendimiento y terminando la temporada con 2 podios en Japón y Australia. El siguiente año finalizaría quinto a pesar de haberse perdido 2 grandes premios. 2021 es por fin el año de su debut en MotoGP con la escudería Pramac Ducati y lo ha hecho lo grande. Asombró al mundo con una pole position estelar en el Gran Premio de Qatar, pilotando con una seguridad y agresividad impropia de un rookie, y ya el domingo lideró gran parte de la carrera consiguiendo subir al podium para sorpresa de todos. Talentoso, gran frenador, explosivo y con mucha confianza en sí mismo. Hoy, estrenando la sección de entrevistas en 99 Seconds, os encontraréis con un Jorge Martín maduro, natural y muy sincero, que no duda en mojarse hablando de su familia o del ambiente del paddock. Casi una hora de entrevista que no dejará indiferente a los fans de MotoGP con el colofón de un reto final que os sorprenderá. Hola Jorge, bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar. Sé lo difícil que es sacar tiempo debajo de las piedras para poder hacer este tipo de entrevistas cuando estás en plena temporada, así que te agradezco doblemente poder estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Orgulloso de ser la primera entrevista en 99 Seconds. Y nada, sí, como tú dices, una semana de entreno, siempre en pretemporada. Es difícil sacar tiempo, pero bueno, merece la pena. Bueno, es el segundo piloto debutante en conseguir la pole position en menos tiempo, igualando a Márquez, Stoner. Hay algún piloto por ahí que no me acuerdo del nombre, que sigue liderando la clasificación. Y bueno, en 2008, cuando llegué a la categoría, me resultó todo tan fácil que empecé a pensar equivocadamente que o era muy bueno o los demás eran muy malos. Claro que después vinieron las caídas y toqué de pies al suelo abruptamente, ¿no? ¿Tú cómo ves todo eso? O sea, ¿cómo haces para tener los pies en el suelo con todo este éxito desde el principio que te ha llegado? A ver, yo en ningún momento pienso que los otros sean muy malos ni que yo sea demasiado bueno, ¿no? Simplemente, como tú dices, al principio, bueno, he rodado muy poco con la moto, pero desde el principio me sentí muy cómodo. Veo que puedo hacer casi lo que quiera con la moto, o sea, es una moto que me permite muchísimo y al final, tú lo sabes, ¿no? Que si haces una pole es porque llegas al límite y controlas ese límite. Entonces, te sale, ¿no? Te el llegar a ese punto... El llegar a ese punto en tan poco tiempo significa que tienes mucho margen. Entonces llegas a pensar, ostras, que este año puedo pelear por grandes cosas, pero yo siempre, por ejemplo, cuando hice la pole decía, seguramente haré sexto, séptimo, no me esperaba estar tan adelante, ¿sabes? Siempre pongo el listón un pelín más abajo y luego si sale mejor, pues eso que me llevo, ¿no? Pues en este segundo Gran Premio de Qatar me recordaste mucho a alguna victoria o algún podium que conseguí, donde sin tener el mejor ritmo, pues salía muy bien y lideraba más vueltas de lo que pensaba, ¿no? Me centraba en pilotar y lideraba más vueltas de lo que pensaba. ¿Qué se te pasaba por la cabeza cuando pasaban las vueltas y tú seguías ahí liderando la carrera y nadie te pasaba? Pues es difícil de explicar. La verdad que yo me esperaba liderar unas 3, 4 vueltas, pero cuando ya llevaba 6 o 7 vueltas y veía que intentaban adelantarme, ahí estaba un poco en shock, ¿no? Digo, bueno, estoy pilotando bien, el ritmo era bueno, pero mi objetivo era siempre guardar gomas, no iba tirando, ni mucho menos. Y bueno, cuando ya empecé a escuchar alguna moto que era Rins, pero yo en ese momento no lo sabía, pues yo aceleraba, intentaba liderar, porque me sentía cómodo y digo, si consigo liderar, mantengo este ritmo y puedo gestionar mi físico, porque la Ducati es una moto muy física, así puedo guardar gomas, puedo guardar todo. Y ya cuando era la vuelta 16, bueno, que ya había 16 vueltas, digo, guau, se puede pensar en la victoria incluso, ¿sabes? Y bueno, es eso, me centraba en pilotar, me centraba en no hacer fallos, sobre todo. Creo que me fui largo 2 curvas en toda la carrera, o sea,
no sé, 300 y pico curvas, me fui largo 2 veces solo, pero hablo de 1,5 metros. Y me centraba en eso, en hacer mis líneas, y por eso fui también. Es lo que me pareció, que te centraste mucho en pilotar y los demás iban estorbando y al final, por A o por B, pues no se te acercaban, ¿no? Y Sí. para que entienda bien lo que has dicho, ¿no? En las frenadas tú escuchabas un sonido motor desde atrás y dejabas los frenos para evitar que te pasaran, ¿no? ¿Es así? No, yo era más que sentía, por ejemplo, con Rins, en la curva 5, que luego viene la cerrada, la 6, yo sentía el motor ya acelerando. Entonces, en ese momento yo aceleraba y me abría y cerraba el hueco y frenaba muy tarde. Entonces ahí cerraba, ya faltaba otros 2 sectores hasta que volvía a tener. Dime. Lo anticipabas con 5 segundos Anticipaba cuando escuchaba que él aceleraba o estaba cerca, empezaba a frenar tarde. Y cuando ya no sentía ese motor, pues frenaba más suave, ¿sabes? Controlaba así un poco y mantenía la posición. ¿Sentiste en algún momento que podías ganar la carrera, no? Sí, cuando faltaban 5 vueltas, que ya era nada, y vi que el ritmo lo mantenía en 55 bajos, digo, guau, como siga así, cierro huecos y aunque los de atrás vengan más rápido, es muy difícil que me pasen. Y si me pasan, pues en la recta puedo volver a pasarles. En ese momento fue increíble, pero ya cuando me pasó Fabio, vi que estaba apretando mucho, conseguí volver a pasarle, pero ahí pequé un poco de experiencia, ¿no? Y a la curva 3 seguí guardando goma cuando tendría que haber tirado, entonces él pudo adelantarme y luego tirar toda la vuelta, y ahí me metió bastante. Sí. Bueno, y Zarco luego al final fue un zorro viejo y te pasó el sí, es normal. Y al final... Al final Zarco llevaba 21 vueltas detrás mía, entonces sabía exactamente los puntos donde te cogía. Sabía perfectamente dónde pasarme. Lo que yo creo, bueno, tengo clarísimo que si hubiese sido otro piloto, en la última curva habría entrado. Pero bueno, creo que en este momento él tiene un papel diferente en el equipo. Ya a veces me lo han dicho que vaya con ojo y que en ese momento no podía tirar un podio a la basura si me caía. O sea, que estaba ya en tercera posición. Sí. Hiciste muy bien. Es mejor asegurar un podio y ahí ya tienes una base para... Sí, ya un podio en la segunda carrera era increíble. Lo único que cerré mucho para no perder el podio, porque digo, como en la última curva pierda de segundo, pase a cuarto, quinto, digo, madre mía, me pego un tiro. Pero bien, me salió bien. Claro. Bueno, muchos periodistas han apodado The Rocketman. Ya sé que seguramente a ti te guste más Martinator, pero creo que The Rocketman es un apodo bastante acertado por 3 razones, ¿no? Tienes una Ducati, que es un avión, haces salidas espectaculares, fulgurantes, y luego siempre has sido súper explosivo en la vuelta, ¿no? ¿Cómo haces para sacarle el máximo a la moto en tan solo una vuelta? Bueno, como dice Rocketman, ahora me llaman, no me gusta muchísimo porque yo me veo más como Martinator, ¿no? Después de lesiones graves he vuelto muy competitivo y por eso salió este mote. Les decimos que paren de llamarte así. Pero bueno, que estés bienvenido, ¿no? Al final que te pongan un mote significa que algo estás haciendo bien. No es feo al final, ¿no? Algo estás haciendo bien. Y bueno, en cuanto a lo de una vuelta, yo creo que físicamente soy capaz de exprimirme mucho a una vuelta. O sea, yo acabo la vuelta y estoy más cansado que en carrera incluso. O sea, llego yo creo que a 200 pulsaciones seguro. Y luego yo, sobre todo es entender el límite. Yo tiro hasta que noto que ya es el límite, que un pelín más y me caigo, y voy curva a curva. Yo no sé si voy a acabar la siguiente curva. O sea, yo la hago y cuando la paso digo, pues la siguiente, ¿sabes? Curva a curva, y así es como consigo hacer esa vuelta tan exclusiva. Sí, yo me acuerdo que del FP4, que terminaban esos 30 minutos, a la Q1, sobre todo en Yamaha iba directamente a la Q1 normalmente, pues me encerraba en el camión de Yamaha, en ese caso, me ponía los cascos y si estaba muy nervioso, pues intentaba respirar profundamente para bajar las pulsaciones, porque ahí estás nervioso por querer hacer la vuelta perfecta. Y si al revés estaba un poco soft, pues me ponía música rock para activarme, ¿no? Sí, ¿no? Claro. También tenía, pues encontré un vídeo de Ayrton Senna donde explicaba cómo conseguía sacar ese último medio segundo, cómo se concentraba para hacer la vuelta perfecta, que me inspiraba mucho. ¿Tú cómo lo haces para concentrarte antes de esas 3 vueltas? ¿Qué rituales sigues, no? Bueno, yo la verdad que no soy muy maniático en ese sentido, dejo un poco ir y que pasen cosas. En el FP4 sí
sí que paro un pelín antes porque quiero guardar energías, o sea, paro un par de vueltas antes, no termino el FP4, porque sé que luego me voy a gastar mucho en el crono. Y luego en el crono, o sea, en ese tiempo intento, sobre todo, mirar datos, pues miré, por ejemplo, la vuelta de Miller del día anterior y dónde me faltaba, ¿no? Me falta aquí, Te quedas más en el box que te vas al camión, ¿no? Sí, yo me quedo en el box porque, bueno, en Qatar tampoco tenemos camión, teníamos la oficina y para estar en la oficina prefiero estar en el box. Sí. Y me centré en mirar datos, mirar la vuelta de Jack del día anterior y ver dónde tenía margen. Aquí en la curva 12 me sacaba una décima frenando, en sitios donde me sacaba bastante. Claro. Y luego al final ahora son muchos detalles porque estamos tan pegados todos que hay que mirar. En MotoGP estás todo el día trabajando en pequeños detalles de electrónica, de mejorar tu pilotaje con respecto a tus compañeros, ¿no? Trabajas... No, es increíble. Yo he alucinado el tiempo que tienes que pasar y lo que tienes que pensar para mejorar, ¿no? Porque el tema de la electrónica es que puedes hacer lo que quieras con la moto y para mí todavía es difícil, me tienen que ayudar bastante, mi electrónico me ayuda bastante en este sentido porque él ve cosas que yo todavía no veo. Sí, sí, sí. En cuanto a tracción, en cuanto a spinning, en cuanto a todo esto, pues él controla más. Hasta las vueltas de calentamiento antes de la carrera, cuando te vas a la parrilla cambias alguna cosa, algún detalle, ¿no? Estás siempre cambiando cosas. Sí, sí. Sí, bueno, ahora con lo del consumo de gasolina tenemos que ir toda la vuelta con el mapa este que no puedes apretar. La moto no corre menos que una Moto 3, o sea, va lentísima. Sí, sí. Y ahí pones quinta o sexta y vas a 10%. Sí, vas. Sí, sí. Pero sí, bueno, hasta es que ahora 50 por hora, pero acoplado, ¿no? Sí. Para no gastar. Si me lo pone en el mapa, simplemente voy tranquilo a parrilla y ya está. Pero sí, yo además soy un piloto que soy muy sensible y yo la vuelta que salgo de box, por ejemplo, si voy a carrera, esa misma vuelta ya noto si voy bien en la moto, si tengo un buen feeling. En cambio, si me pones una rueda que no va a ir bien, ya en las primeras 2 curvas ya lo noto. Digo, guau, esta rueda no es lo mejor. Lo sientes ya en la vuelta de calentamiento, que la carrera... La vuelta de calentamiento ya sé también, un poco cómo me encuentro, ¿no? Y cómo va a ir en siempre carrera. Ahí siempre se cumple lo que sientes, ¿no? Sí, normalmente resulta en la carrera, ¿no? Normalmente sí. Bueno, ¿y qué sentiste cuando probaste la Ducati por primera vez? Eso me interesa mucho. Fue increíble. Fue difícil porque había un viento brutal en Qatar. Fue el día de más viento que de los test y aparte había arena y tal. Y esperamos bastante rodar. Y bueno, cuando salí flipé. ¿Fuiste a fondo la primera vuelta? ¿No? Mi objetivo era la primera recta ir a fondo para sentir que era... Te costó, ¿no? Me empecé a ir para atrás, o sea, hasta que me acoplé. Y la primera vuelta hice 338, que ya es mi récord de siempre. Y sobre todo flipé cuando fui a frenar, que se movía todo el casco, el mono, o sea, me costó muchísimo. Y bueno, yo creo que es un poco impresiona todo. Los frenos, cuando se calientan y de verdad frenan, es increíble. El cambio de casi no escuchar las marchas, es como, ¿sabes? Las marchas entran solas. Y luego también nunca te falta potencia, ¿no? Siempre hay potencia de sobra y siempre hay potencia. Es curioso que en el FP4 noté como que la moto no corría y dije, qué raro. Pero era porque el viento era muy de cara y notaba como que Fue la primera vez que notaste que la Ducati no corría, ¿no? Fue la primera vez después de 12 días rodando, dije, parece que la moto no corre. Pero luego miré la punta y era 354, sí. Una locura así. Pero la verdad que el MotoGP es eso, que siempre tienes que ir a quitar casi potencia más que poner. Sí. Yo incluso en la misma categoría noté una gran diferencia, por ejemplo, cuando pasé de la Honda 2,5 a la Aprilia 2,5, noté una gran diferencia la primera vuelta que probé la Aprilia, porque todo era como más grande. El carenado era más grande y el viento no me tocaba en los hombros, ¿no? Y ostras, qué bien se va en la Aprilia, ¿no? Y luego el motor mucho más, con más potencia, ¿no? Más motor. Y eso me impresionó mucho. Y después de la Yamaha a la Ducati también noté esa diferencia de potencia, ¿no? La Ducati era mucho más... Sí, yo probé la Panigale, por suerte me enviaron una Panigale porque claro, yo digo, como de la Moto 2, pase directo a la MotoGP, voy a alucinar. Entonces me enviaron una Panigale y ya... Pero no tiene nada que ver. Bestia, o sea, la Panigale es una bestia porque además
al final no tener tanto control, se levanta, se mueve. Eso sí. Pero mucho en ese sentido, más, no tan rígida como una MotoGP. Exacto, Por es todo neumáticos y por blando, chasis. notas todo. Sí que en ese sentido la MotoGP en aceleración me parecía un poco más fácil, ¿no? Porque la Panigale derrapa, se mueve. A mí me gusta más una moto de carreras porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Una moto estable, que no se mueve, Sí, no somos para ir pilotos de rápido Superbike. necesitas, No para somos pilotos sentir de cosas Superbike. necesitas ir muy rápido y fue mucho más cómodo. ¿Qué te impresionó más? ¿El pasaje de una moto de calle a una Moto 3? ¿Moto 3, Moto 2 o Moto 2, MotoGP? Lo que más me ha impresionado, bueno, Moto2 MotoGP sin duda. Aunque yo ¿Sí? creo que todos los cambios, o sea, todos los cambios que haces, hasta de las rookies a Moto3, ya fue increíble, ¿sabes? Porque es lo que tú dices, cuando llegas a una moto nueva es como que todo va más. Pero bueno, la MotoGP es otra historia. No, aceleras y ya tienes que frenar. Estás más tiempo frenando que acelerando casi. Es una moto increíble y sobre todo la potencia. Es que la potencia es cuando vas a frenar y llegas a 360 ahora que estamos en velocidades bestiales, es increíble. Y sobre todo, Es también falta... difícil aguantarse, ¿no? Cuando te levantas para Yo frenar, noté el mucho la choque del primera carrera, viento. noté los hombros frenando, la fuerza que tienes que hacer. Además, yo saco la pierna y al sacar la pierna también estás quitando fuerza en el depósito y tienes que hacer más fuerza con los brazos y tríceps. Y bueno, a nivel de ¿Acabas bien las carreras o te sí, cuesta? la última carrera muy, muy bien, porque pude gestionarme, pero la primera carrera acabé en la vuelta 15, ya empecé a hacer Ibas errores. más lento, pero te esforzabas más Sí, físicamente. sí, claro. Si al final, yo digo siempre que ganar es más fácil que hacer el 12, por ejemplo, porque cuando Claro. ganas te salen las cosas y vas fluido, ¿no? Cuando haces el 15 te vas dejando la vida y al final te destroza. Pero sí, Correcto. hombros, tríceps, abductores, o sea, la moto es muy física y yo lo noto que el otro día hablando con Fabio me decía, yo es que en la moto no me canso. Y yo flipaba, digo, Claro. madre mía, yo... Hay que decir que la Yamaha es mucho menos física también, ¿eh? La Yamaha es otra Claro, yo historia. no he probado la Yamaha, pero la Ducati es una moto física y se nota, ¿no? Que si intentas tirar todas las vueltas no acabas la carrera. Sobre todo las Pues, vibraciones, ¿no? Que tiene la moto, tiene muchas vibraciones y los antebrazos bueno, ahora yo se te creo que, tensan no sé mucho. cuándo llevas tú, pero ahora en ese sentido han mejorado, porque la moto la verdad que va muy bien, no hay vibraciones. Pero claro, cuando vas detrás de Fabio, por ejemplo, que él consigue girar un pelín más y tienes que esforzarte tú un pelín más para girar, pues ahí es cuando de verdad te fatigas. Bueno, al final un poco tienes que olvidar de las cualidades de las demás motos porque tú tienes tus cualidades y Exacto. las otras motos tienen las suyas, ¿no? Si te Sí, centras mucho en los hay que defectos, aprovechar los puntos fuertes. Hay que aprovechar los puntos fuertes de la moto, que en este sentido, pues frenada y aceleración, ¿no? Hay que aprovechar eso y sacar el máximo ahí. ¿y cuáles son los débiles? ¿Qué crees que le falta a la Ducati? Bueno, yo creo que a nivel de cuando queremos girar con gas, ahí sufrimos un pelín, estamos intentando mejorar. Pero bueno, ya has visto mi estilo, ¿no? Que intento descolgarme al máximo para hacer que la moto gire. Y en carrera, incluso con Fabio, yo conseguí hacer las curvas más cerradas y más por dentro. Y luego, claro, sufro un pelín cuando tengo que abrir gas, ese punto, pues que me falta un poco de giro, pero la moto sin gas gira bastante bien. Yo lo que he notado, sobre todo en el qualifying, es que en comparación con Zarco y Miller, por ejemplo, que van mucho más directo a las curvas, tú hacías una trazada tipo más Moto 3 o Moto 2, aprovechando mucho más la pista, ¿no? Incluso en carrera también. Y Sí, yo sí, creo que sí. eso es positivo porque además frenabas muy tarde, porque si logras frenar tarde y encima pues aprovechas la pista, puedes minimizar un poco esa falta de paso por curva de la moto, ¿no? Sí, sí. Al final también la falta de paso por curva la crea un poco el estilo. Si tú vas al ángulo, al final no puedes hacer paso por curva. Si en vez de eso haces una curva más redondita, pues mejor. Yo lo que sí, aprovecho un poco la entrada, más paso por curva, pero sí que salgo muy recto y salgo, aprovecho Pero luego mucho la levantas la potencia. moto. Levanto la moto muy bien. En cambio, Zarco entra directo a ángulo y a veces sale un pelín incluso más abierto que yo. Son estilos muy diferentes, pero bueno, me está funcionando y mientras me funcione, seguiré así. Y creo que todavía tengo mucho margen en cuanto a estilo y en cuanto a conducción. Sí, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, Qatar es una pista muy favorable a la de Mosedici, pero equipo oficial no ha ganado, ¿no? En cambio, las Pramac, de momento estáis delante. Supongo que a Gigi la línea le ha sorprendido mucho, ¿no? Ese inicio. ¿Qué te ha dicho él después de la carrera? A ver, yo creo que le ha sorprendido más que Zarco Escalante, porque yo creo que eso era claro, porque al final Zarco es uno de los pilotos más fuertes y con la Ducati se veía venir, ¿no? Yo siempre lo dije. Le ha impresionado que yo esté en el podio, yo creo. Sí. Yo me acuerdo que le dije, la moto es increíble. Después del podio le dije, la moto es increíble, puedo hacer lo que quiera. Y me dijo, no, tú eres increíble, ¿no? O sea, Gigi estaba súper contento conmigo. Yo creo que estoy trabajando muy bien. En el primer test tuve 3 caídas, ¿no? Que ya me dijeron, oye, vigila, que este ritmo no puede seguir. Y bueno, hice un cambio de chip y estoy trabajando bastante bien y están contentos conmigo. Bueno, ¿y cuándo crees que llegará esa primera victoria? ¡Guau! ¡Qué impresión, macho! ¡Qué impresión! No lo he pensado. No, lo he es que pensado. tiene que llegar. Sí, algún día, ojalá trabajaré para que llegue pronto. Creo que ahora... Qué circuito crees que es favorable para ti? A ti? ver, yo creo que tengo circuitos muy buenos. Por ejemplo, Austria es un circuito donde puedo ir muy bien, la moto va muy bien y yo he ganado allí y he hecho 4 o 5 podiums. De momento es mi mejor circuito, pero creo que hay circuitos como Mugello, circuitos como Montmeló, que tú ganaste también. Creo que son circuitos buenos para la Ducati, que igual no son tan buenos para mí, pero la Ducati va bien y a ver, yo en Moto 3 he estado ahí siempre, en Moto 2 era competitivo, entonces también puedo hacerlo bien ahí. Bueno, yo sí me la tengo que jugar. Pero bueno, si digo Montmeló es en 2 meses, o sea, es un poco presión, pero... Bueno, llegará muy pronto. Yo sí me la tengo que jugar, creo que llegará muy pronto. Yo creo... Bueno, muchas gracias. Yo creo que cuando no haya tanta gestión de neumático, donde no tenga que guardar tanto, serán circuitos donde yo pueda exprimir más. Al final en Qatar yo desde la vuelta 1 iba guardando. Una anécdota buena es que hasta la vuelta 18, en la curva 11, no abrí full gas, o sea, iba a medio gas, imagínate. Sí. O sea, yo creo que en esos circuitos... Hay que gestionar mucho, hay que gestionar mucho los neumáticos y la gasolina. Ya. Y Es lo la malo, moto. entre comillas, de esta categoría, ¿no? Que hay que pensar no solo en pilotar, sino que tienes muchas cosas que pensar mientras corres. Bueno, pues yo me la voy a jugar. Creo que llegará pronto, creo que llegará antes de esa mitad de temporada. Aunque creo que ojalá. Cuando te explique la última pregunta del programa, igual te lo piensas 2 veces a la hora de hacerlo. Y ya verás por qué. Vale, bueno, veremos. Yo lo que sé es que ahora llegarán circuitos difíciles, llegará Portimao, llegará Jerez, son circuitos complicados, que soy rookie, o sea, mi objetivo sigue siendo el top 10 y si lo consigo el top 10 estaré contento porque el nivel es increíble, pero habrá circuitos donde la Ducati vaya bien, donde yo me encuentre más cómodo, como en Qatar, y donde puedo hacerlo muy, muy bien. Pero bueno, yo sigo pensando que soy rookie y que tengo que aprender. Está claro que en MotoGP cada circuito es un mundo y habrá circuitos donde la Ducati no vaya bien, le toque a Suzuki o a Yamaha o a Honda y hay que tener los pies en el suelo, como dices tú, ¿no? Por eso. He leído que empezaste con 6 años en una minimoto y ahora ya con 23 estás en MotoGP. Cuéntanos un poco los inicios de Jorge Martín. Bueno, ha sido una carrera difícil para mí, pero sí, empecé con 6 años. Los Reyes Magos me trajeron una minimoto china de estas de mercadillo y empecé en un parking con una espaldera y 2 rodilleras, con un vaquero. Y la espaldera poco a poco, te la ponían detrás, sin el mono por ni encima. Nada, ¿no? Por encima. No, yo un jersey y la espaldera y luego unas rodilleras y el casco, claro, y los guantes. Sí. Pero iba sin protecciones y nada, en un parking con macetas y poco a poco iba ahí con mi padre los fines de semana, que metíamos la minimoto en el coche y luego ya hice mi primera carrera, poquito a poco fui haciendo y después ya cuando empecé las carreras de verdad fue en el Campeonato de Madrid, que empecé con una minimoto italiana que ya corrían, ya tenían 12, 13 caballos, que llegábamos a 105 por hora, o sea, imagínate. Wow. Y luego, paso a paso, pues fui subiendo categorías, fui de 70, 80, luego fui a la campeones durante 6 años. Y luego ahí fueron momentos difíciles porque... La Cuna Campeones en Valencia. Sí, Cuna de Campeones en Valencia toda mi vida, desde minimotos. Fui subiendo porque al final allí yo entraba becado y entonces te ponían la moto, te ponían todos los gastos, menos viajes, te ponían casi todo. Y bueno, gracias a eso podía correr porque a nivel económico
pues ya sabemos que este deporte es difícil. Y luego ahí, en la cuna de campeones, llegó un momento de inflexión, ¿no? Porque fue cuando, bueno, mis padres estaban en el paro, los dos, y claro, no teníamos nada. Mi familia me ayudaba, mis abuelos, mis tíos, nos daban dinero para que yo siguiese corriendo. Y ahí era un momento que entraba en las rookies O sea, los tíos y tus tíos y tus abuelos hacían de financiamiento, de ¿no? financiación, sí, Financiaban nos tu daban carrera. los 500 euros al mes o nos iban ayudando porque piensa que mis padres Bueno, qué durante 2 interesante. años en el paro y claro, o sea, yo no recuerdo unas vacaciones con mis padres, por ejemplo, nunca nos hemos ido de viaje porque nosotros todo el dinero era para mí, para que pudiese correr y no en pagar un equipo, simplemente para pagar viajes, que eran unos 14, 15 mil euros al año, solo en viajes y comidas y todo esto. Sí, sí. Y bueno, gracias a mi familia pues pude llegar. Y luego ha habido momentos difíciles, pues eso, que o entraba a las rookies, por ejemplo, o tenía que dejar las motos, porque no teníamos dinero para un CEP que me pedían 150.000, 200.000 euros por correr. ¿En Y dónde? luego ¿En la rookies? incluso haciendo segundo en las rookies, mi segundo año, para subir al mundial me pedían 150.000 euros, ganando carreras, estando en el podium siempre. Entonces ahí fue cuando dije, o gano las rookies o me voy para casa. Y la gané y pude subir al mundial, pero no ha sido La ganaste fácil. en No ha tu sido segundo fácil. año, o el tercero. No, mi segundo año hice segundo y mi tercer año Ah. gané. Sí, sí. Y ahí es cuando conociste a Albert, ¿no? Justo en A Valera. 2014 conocí a Albert, que recuerdo que visteis la carrera de Mugello, que me escapé no sé cuántos segundos. Sí, La sí, sí. primera vuelta tenía ya 2 segundos y bueno, gracias a esa carrera pues contactamos con Albert y gracias a Albert pues un poco necesitábamos ese contacto en el Mundial, ¿no? Que nos ayudase.